¿Quieres separarte de tu esposo o esposa porque estás al borde y no poder aguantarlo más? Dios tiene la solución para ti. ¿Sabes cuál es? La muerte. Bob, ¿aceptas a Selma para amarla y protegerla en salud y enfermedad hasta que la muerte los separe? Acepto. La primera vez que vi la película, sinceramente no entendí nada, aunque creía que realmente lo había entendido. El amor es entregarte plenamente a esa persona. Eso fue lo primero que entendí, y creo que muchos lo entendieron así. Dejar de ser egoísta y pensar solo en ti. ¿Pero qué mensaje esconde realmente esta película? ¿Cuál es su secreto? En realidad, la película lo que creo que quiso desde un principio no es esconderte ningún mensaje, sino más bien darla a entender a todo aquel que la viera. Sin embargo, lo que quiso dar a entender esta película es precisamente lo que esconde Dios. Por eso no todos pueden entenderla. Jesús le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, para que deshonrasen entre sí sus propios cuerpos. Con estos dos acontecimientos, Dios nos dice que su palabra no es para todos. Él tiene escogidos y escogidos. Aunque haya personas que digan lo contrario, solo existen dos grupos de personas, a pesar de que hay quienes creen que creer en Dios es suficiente. Pero que cuando irán al cielo dirán, como dice Jesús en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, habiendo solo dos grupos, los escogidos y no escogidos, es claro que solo los escogidos podrán entender la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, mientras a los no escogidos Dios los cegará para que no sean salvos, es decir, los entregará a lo que tanto ellos aman, que es su propio pecado, su propio mal, como hemos leído en el versículo anterior. Dios los entregó a la inmundicia. Es por eso que A Prueba de Fuego tiene un secreto y yo voy a tratar de revelarlo. Y si Dios quiere, Él abrirá sus mentes. Y si no, lo siento. En la película ves un matrimonio estancado, ya a punto de romperse. Katherine y Caleb cansados el uno del otro porque cada quien está por su lado, egoístamente pensando solo en lo mucho que se esfuerzan, sobre todo por otras personas. Caleb nunca abandona a un compañero en medio del fuego, mientras que Katherine no abandona a su padre y a su madre, quienes más la necesitan. Mientras que Caleb es un bombero honorable, Katherine es una buena hija. Sin embargo, ambos son muy malos esposos. Katherine cree que Caleb debería prestarle más atención a ella y Caleb cree lo mismo. O por lo menos respeto. Hasta donde sabemos, ninguno de ellos era creyente. Por lo tanto, su matrimonio era un hecho insostenible e insoportable. La mujer recibía gritos e insultos y el hombre no podía estar tranquilo en su propia casa. Para muchos, si ambos ya no eran felices estando juntos, esa nueva felicidad les esperaba en un papel, la carta de divorcio. Qué bueno que esta pareja no haya tenido hijos, porque así me voy a centrar en lo importante que es el matrimonio para Dios sin la necesidad de la excusa de los hijos. La solución a todos sus problemas emocionales sería nada más y nada menos que la carta de divorcio. Supongamos que los ateos ven esta película. Ellos pensarían que Caleb al final salvó su matrimonio por ese pequeño amor que él le tenía a su esposa, que eso fue lo que lo motivó a hacer el reto del amor. Y que esa motivación creció cuando se dio cuenta de lo que significaba realmente el amor. Que amor era dar todo a cambio de nada, porque así amó Cristo, que no es fácil hacerlo. Hasta ahí es donde estaría entendiendo un ateo. Pero, ¿qué hay detrás de esto? ¿Es esa toda la verdad? Pues no. Caleb no salvó su matrimonio solo por estas razones, sino que hay algo más y ya lo verás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego de que Caleb se diera cuenta de cuánto le amaba a Cristo y de que ese era el verdadero amor que necesitaba Katherine, cayó rendido y agradecido con el Señor y arrepentido de su mal. Caleb no salvó su matrimonio solo por Katherine, sino por Dios y primeramente por Dios. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Es innegable que los sentimientos de Caleb hacia Katherine estaban totalmente apagados. No había sentimientos más que agotamiento. Que si él hizo el reto del amor al principio fue porque se había enamorado de ella antes de casarse.
Seguramente la conquistó creyendo que recibiría su gran recompensa, la felicidad de disfrutar el amor junto a su pareja, que te ame, que te preste atención y todas esas cosas que la mayoría de personas creen que recibirán después de casarse. Si no, ¿por qué crees que se divorcian? Caleb creyó que conseguiría esa felicidad y luz haciendo el reto de amor, que Catherine al fin lo respetaría y conseguiría paz. Pero todos sabemos que se equivocó. Cuando escuchó el Evangelio se dio cuenta por primera vez que Cristo lo amó a cambio de nada. Yo no creo que haya pensado en Catherine cuando se enteró de esto, sino en su error en cuanto a Dios, que dio su vida para que él pudiera vivir para siempre, todo a cambio de nada, incluyendo si lo insultaba, rechazaba o escupía en la cara. Él se conmovió al ver su pecado y que Cristo aún así podía perdonarlo. Vio la luz y se convirtió. Amó más a Catherine gracias a ese ejemplo de parte de Cristo. Y cuando leyó la Biblia, más tenía que apegarse a Catherine, porque no tenía otra opción. Si la Biblia decía, deja a tu esposa si ella quiere separarse porque esto es verdadero amor, Caleb lo habría hecho. Pero para nada dice eso. ¿Está permitido el divorcio? Estas preguntas ya se le habían hecho a Cristo. ¿Quién mejor que él para que las responda? Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Según la RAE, repudiar es rechazar. Para entender bien este hecho, vamos a ver por qué le preguntaron eso a Jesús con la intención de hacerle caer. Porque ellos buscaban que el Señor respondiera mal para tener con qué acusarle. De hecho, en esa época había un debate sobre el divorcio, que significaba repudiar por cualquier causa. Un grupo de judíos creía que para dar carta de divorcio el hombre tenía que encontrar cualquier cosa que no le guste de su mujer, como que cocine feo, que no sea bonita, que por accidente haga caer un plato, cosas así eran suficientes para repudiar a su mujer. Mientras que otro grupo de judíos creían que uno de los cónyuges tenía que cometer un acto de adulterio. Solo entonces les era permitido el repudio. ¿Pero de dónde venían todas esas creencias? El divorcio era permitido por Dios antes de Cristo. Pero los judíos, al parecer, no habían entendido nada. Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y por todo ese debate en aquella época, le pusieron una pregunta trampa a Jesús. Creían que tal vez tendría su propia postura y empezaría a debatir. Se le preguntó si era lícito repudiar a la mujer por cualquier cosa, pero Cristo respondió que no, como si dijera que esa ley que Moisés dio fuera errónea. Citó la Biblia. Dios habla y no hay quien contradiga. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús no entró al debate para hacerle entrar en razón a los fariseos, sino que inmediatamente les recordó lo que habían olvidado. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Entonces los fariseos se negaron a razonar, y le recordaron a Jesús que Moisés sí permitía el divorcio. Era como, ¿qué respondes a esto? Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Pero Jesús contestó que era por su propio mal, que la razón por la que esto fue permitido fue porque los hombres eran tan egoístas que ponían sus deseos por encima de Dios. El divorcio fue permitido por su pecado, no porque Dios así lo quiso y nada más. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Entonces definitivamente Dios aborrece el divorcio. No está en sus planes que una familia se rompa. No quiere que se destruya. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Aunque más adelante Jesús dice que se puede divorciar a causa de fornicación. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Repito, Dios dio este tipo de salida para aquellos hombres que tanto claman por sufrimiento o cualquier otro motivo. Busquen la excusa perfecta para divorciarse. Y la infidelidad es la idea. Pero como ya he dicho, el divorcio no es lo que Dios quiere, sino que es por nuestro pecado que Él lo permite. Para nada es su voluntad.
Pero ¿cómo es posible que se pueda amar a alguien que te ha engañado con otra persona? Es inaceptable, injusto. ¿Cómo voy a perdonarlo? No olvides que Cristo amó a su esposa, la iglesia, de tal forma que ella le ha fallado de todas las peores maneras. Le ha sido infiel en múltiples ocasiones y aún así se entregó a sí mismo por ella. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si todavía no estás de acuerdo que Dios detesta el divorcio y que si lo permite es por nuestro pecado, te comento que en el Antiguo Testamento está escrito en Malaquías 2:16, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Tú que me estás viendo al otro lado de la pantalla, si te vas a separar o divorciar, lo mejor es que te quedes solo o sola. Y si no soportas la soledad, vuelve con la misma persona. No puedes volver a casarte con otra, pecarás. Tú serías el divorciado de este versículo. Y quien se case contigo pecará. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Caleb comprendió todo esto. Por eso cuando su mujer aún insistía con lo del divorcio, lloró tan desconsoladamente. Amaba tanto a Cristo que no quería pecar contra él ni contra su esposa. Hacerlo lo haría enemigo de Dios. Así que renunció a todo y se entregó a ella como Cristo a la iglesia. Hay quienes de entre los no cristianos que quieren salvar su matrimonio. Pero Caleb no era uno de ellos. Apenas tenía una pizca de sentimientos por su esposa. No eran suficientes para que le dieran ganas de abrazarla, sino más de rechazarla y olvidarla, para así de nuevo abrir las puertas de la paz que él más deseaba antes que a ella. Hasta que se arrepintió de sus pecados, no tenía otra opción. Era como o aborreces el divorcio o decepcionas a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si el hombre no puede separar lo que Dios unió, el único que puede hacerlo es Dios. ¿Sabes cómo? Con la muerte. Cuando esa persona muera, entonces el otro quedará libre nuevamente. Y solo así podrá buscar otro matrimonio con otra persona. ¿Pero no quieres eso, verdad? Nadie quiere eso. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee, solo que en el Señor. En conclusión, Caleb podía divorciarse y asunto arreglado. Nadie tenía por qué seguir sufriendo más. Sin embargo, Dios lo detuvo usando a su padre, madre y amigo de cometer un pecado del cual Dios lo juzgaría. Busca a Dios, restaura tu matrimonio. Si vas a divorciarte, hazlo consultando a Dios. Por ejemplo, probablemente te hayas casado con un maltratador tipo asesino y no lo sabes. Obvio que tu destino corre peligro, pues podrías llegar hasta los noticieros. Denuncia, sepárate. Ora al Señor para que te ayude, porque así como el ejemplo que te he mencionado, pueden haber muchos casos. Por la dureza del corazón del hombre, el divorcio es permitido. La verdad es que este tema es muy complejo. Busca una iglesia que predique lo que está escrito en la Biblia. Y si ya estás en una, pregúntale a tu pastor si deberías divorciarte o separarte. Si aún no estás casado o casada, no es recomendable el yugo desigual. Es mejor andar con un hombre o mujer verdaderamente de Dios. Eso es todo. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Y comparte antes de que alguien se divorcie. Y recuerda, consulta al Señor qué es lo que Él quiere para tu vida y no lo que tú quieres para ti. Bendiciones y que la Biblia nos aguarde.